¿Cómo medir en pulgadas? Utilizar una herramienta de medición. Asegúrate de elegir una herramienta que sea capaz de realizar mediciones en pulgadas. Por lo general, puedes utilizar una regla, una vara de medición o una cinta métrica. El tamaño de lo que quieras medir determinará el tipo de herramienta más adecuado para usar. Por ejemplo, puedes usar una vara de medición si quieres medir la longitud de algo que tenga un borde rígido. Las reglas son más adecuadas para distancias cortas, mientras que las varas de medición, para objetos que miden de 30 a 90 centímetros, 1 a 3 pies. Usa una cinta métrica si necesitas medir la distancia alrededor de un objeto curvo. Las cintas métricas pueden doblarse, lo que las hace más adecuadas para objetos que no sean perfectamente planos o rectos. Identifica la forma en que la herramienta de medición divide las pulgadas en fracciones. En la herramienta de medición, cuenta el número de líneas pequeñas entre las líneas numeradas más grandes. Como cada una de las líneas numeradas representa una pulgada, el número de líneas entre ellas determina la manera en que la herramienta divide las pulgadas en fracciones. Si hay una línea sin numerar, significa que las pulgadas están divididas en mitades. Si hay 3 líneas sin numerar, significa que las pulgadas están divididas en cuartos. Si hay 7 líneas sin numerar, significa que las pulgadas están divididas en octavos. Si hay 15 líneas sin numerar, significa que las pulgadas están divididas en 16avos. Alinea el extremo inicial de la herramienta con uno de los extremos del objeto que quieras medir. Coloca el extremo inicial de la herramienta de medición marcado con 0 contra el borde más cercano del objeto o la distancia que quieras medir. Asegúrate de que el borde inicial de la herramienta y el del objeto estén perfectamente alineados, para que así la medida sea exacta. Si el borde inicial de la herramienta no está marcado con un 0, también puedes identificarlo ubicando el 1. El extremo que está justo antes de la marca del 1 sería el 0. Extiende la herramienta de medición a lo largo del objeto que quieres medir. Coloca la herramienta de medición a lo largo del objeto y extiéndela todo lo posible. Manténla en paralelo con esta longitud hasta que te asegures de que la medición sea precisa. Si usas una vara de medición, esta debe estar plana contra el borde o la línea que vas a medir. Si usas una cinta métrica, esta debe rodear toda la distancia que vas a medir. Identifica la última pulgada entera que mide la herramienta en el objeto. Este es el último valor numerado representado en la herramienta de medición antes de llegar al extremo opuesto de la línea, el borde o la distancia que vas a medir. Dicho valor numerado es el número de pulgadas totales en la longitud que mides. Los valores numerados en una regla, vara de medición o cinta métrica corresponden a las pulgadas enteras. Las líneas más cortas y sin numerar entre los valores numerados representan las fracciones de una pulgada. Cuenta las líneas sin numerar después de la anterior pulgada entera. Identifica la línea sin numerar en la herramienta de medición que coincide en el extremo exacto de la distancia que mides. Luego, las líneas sin numerar entre el valor de la pulgada entera y esa línea final. Incluyendo esta última, suma las fracciones que acabas de contar a la pulgada entera. Esto te brindará la medida final en pulgadas de lo que estés midiendo. Antes de hacerlo, asegúrate de determinar la manera en que la herramienta de medición divide las pulgadas en fracciones. Por ejemplo, si el objeto que mides termina en la quinta de las 7 líneas no numeradas después de la marca del 3,
significa que la longitud del objeto es 3 pulgadas más 5/8 de 1 pulgada. Si el extremo del borde coincide con una línea numerada, no necesitas sumar ninguna fracción adicional. Calcular las pulgadas. Busca un objeto que mida aproximadamente 1 pulgada que puedas utilizar para realizar tus estimaciones. El objeto más común utilizado para calcular las pulgadas es el dedo pulgar de un adulto, el cual mide aproximadamente 1 pulgada de ancho. Otras cosas que puedes usar son la tapa de una botella de agua, el borrador desmontable de un lápiz, el ancho de un borrador de goma estándar, la longitud de un sujetapapeles y el largo de un alfiler de costura estándar. La distancia entre el nudillo superior del pulgar hasta la punta de este en una mano adulta mide aproximadamente 1 pulgada de largo. Traza la longitud de lo que quieras medir en una hoja de papel. Coloca el borde del objeto que quieras medir sobre una hoja de papel blanco y usa un lápiz para trazar la longitud del borde desde un extremo al otro. La línea que traces sobre el papel debe tener la misma longitud exacta que el borde que quieras medir. Después de trazar el borde, puedes sacarlo del papel. Asegúrate de usar papel blanco o de color para que puedas ver con claridad las marcas que haces. Coloca el objeto de 1 pulgada de largo al inicio del trazado y marca el punto en que termina. Alinea un extremo del objeto que uses para calcular las pulgadas con el punto inicial de la línea que trazaste. Utiliza un lápiz para marcar el lugar en la línea donde termina el otro extremo del objeto de medición. Por ejemplo, si usas tu pulgar, colócalo de manera horizontal sobre la línea, con el extremo inferior alineado con el punto inicial de la línea. Luego, usa un lápiz para marcar en la línea justo encima de tu dedo. Mueve el objeto hacia arriba para que se alinee con la última marca que hiciste. Mueve el objeto a lo largo de la línea trazada de modo tal que su borde inicial se ubique a lo largo de la línea que marcaste previamente donde se encontraba la parte superior de este. Al igual que antes, haz otra marca a lo largo de la línea donde se ubica ahora la parte superior del objeto. Repite este proceso hasta que hayas hecho marcas a lo largo de toda la línea. Cada vez que desplaces el objeto de medición, asegúrate de que el borde esté paralelo a la línea. Si el espacio después de la última línea es significativamente más pequeño que el resto, determina visualmente qué tan corta es esa línea y calcula qué fracción de 1 pulgada representa. Por ejemplo, si el espacio final mide aproximadamente la mitad de los anteriores, considéralo media pulgada. Cuenta el número de espacios que marcaste para realizar la estimación. Después de llegar al final de la línea, retira el objeto de medición. Cuenta el número de espacios que hay entre las marcas. Dicho número es un estimado del número de pulgadas. Cuenta los espacios entre las líneas, no las líneas mismas. Asegúrate de contar el espacio antes de la primera línea y también el que está después de la última. Convertir otras unidades anglosajonas en pulgadas. Convierte pies en pulgadas multiplicando la cantidad de pies por 12. Hay 12 pulgadas en cada pie. Si quieres convertir una medida en pies a su valor equivalente en pulgadas, debes multiplicarla por 12. Por ejemplo, si tienes un objeto que mide 5 pies, multiplica dicha medida por 12 para que el resultado sea de 60 pulgadas. Calcula cuántas pulgadas hay en una yarda al multiplicar por 36. Cada yarda tiene 36 pulgadas. De modo que si tienes una medición en yardas y necesitas conocer su equivalente en pulgadas, deberás multiplicarla por 36. Por ejemplo,
Si tienes una medida de 2 yardas, multiplícala por 36 para así que el resultado sea de 72 pulgadas. Determina el número de pulgadas con base en el número de millas. Hay 63.360 pulgadas en cada milla. Por lo tanto, si quieres saber cuántas pulgadas hay en una distancia medida en millas, debes multiplicar ese número por 63.360. Por ejemplo, si tienes una distancia de 0,5 millas, multiplica dicho número por 63.360 para que el resultado sea de 31.680 pulgadas. Convertir unidades del sistema métrico en pulgadas. Convierte los milímetros en pulgadas al multiplicar por 0,03937. Cada milímetro equivale a 0,03937 pulgadas. Multiplica una longitud en milímetros por un factor de conversión de 0,03937 para así convertir dicho valor en pulgadas. Por ejemplo, si quieres convertir 92 milímetros, multiplica dicho número por 0,03937 para que el resultado sea de 3,62 pulgadas. Convierte los centímetros en pulgadas al multiplicar por 0,3937. Cada centímetro equivale a 0,03937 pulgadas. Si quieres saber cuántas pulgadas hay en una distancia medida en centímetros, multiplícala por un factor de conversión de 0,3937. Por ejemplo, si tienes una medida de 34,18 centímetros, multiplícala por 0,3937 para que el valor sea de 13,46 pulgadas. Determina el número de pulgadas que hay en una medida en metros. Cada metro equivale a 39,37 pulgadas. Si tienes una longitud medida en metros, puedes convertirla a pulgadas al multiplicar dicho valor por un factor de conversión de 39,37. Por ejemplo, si tienes una distancia de metros, multiplica 7 por 39,37 para hallar la medida de esa distancia en pulgadas. En este caso, la distancia convertida sería de 275,59.